para que luego lo puedan subir, como dice, a lo que es el aula virtual. Bien, mencionaba hace un instante precisamente que vamos a desarrollar lo que sería nuestra tercera unidad que habla acerca de lo que es el marco teórico. Por supuesto, podemos encontrar este título como tal en muchos libros de una forma de repente un poquito diferente. Podemos encontrar con, eh, con el término de la perspectiva teórica o marco referencial, que podríamos llegar a decir que prácticamente estos dos conceptos son no solamente muy similares, sino también que pueden llegar a significar lo mismo. ¿Qué vamos a ver nosotros durante esta unidad? Por supuesto, vamos a analizar el tema un poquito de la definición, funciones, las etapas que lleva consigo la elaboración de lo que viene a ser, en este caso, el marco teórico, la fuente de información, analizaremos lo que serían las fuentes primarias, secundarias, cómo se construye un marco teórico y por sobre todo nos vamos a centrar en lo que sería en este caso las normas de redacción científica. De manera muy concreta nos vamos a centrar en lo que viene a ser en este caso las normas APA. Las normas APA nos van a permitir precisamente hacer una correcta redacción para en un futuro evitar lo que sería en este caso el plagio en una investigación científica. ¿Cuál es el elemento de competencia que tiene esta unidad? Pues que una vez que se haya concluido, una vez que se tenga la información al respecto, se pueda realizar, que los educandos puedan realizar una búsqueda de la información en fuentes primarias, permitiéndoles la elaboración del marco teórico que pueda llegar a sustentar una investigación conforme a las normas de redacción. Entonces vamos a ingresar en lo que viene a ser en materia y vamos precisamente a llegar a decir que en cuanto al tema de nuestro contenido, en cuanto al tema precisamente de lo que vamos a desarrollar en esta unidad, es precisamente lo que acabamos justamente de mencionar y nosotros vamos a empezar hablando de que la perspectiva teórica o el marco teórico no es otra cosa. Si ponemos nosotros como concepto como tal, podríamos llegar a decir que no es otra cosa que poner en claro para el propio investigador sus postulados y los supuestos. ¿A qué se refiere esto? Que el marco teórico, dicho en términos más sencillos, no es otra cosa que simplemente la recopilación de información. Fíjense en este pequeño término y y el asumir los frutos de investigadores anteriores. Es decir, lo que vamos a hacer es buscar la información que sustente nuestro trabajo, pero desde el punto de vista de aquella información que en este caso está siendo desarrollada o que ha sido desarrollada por otros investigadores, por supuesto, en periodos anteriores. Es decir, prácticamente lo que vamos a hacer en términos mucho más sencillos sería sustentar nuestra investigación, sustentar nuestro trabajo con el fruto y el esfuerzo y la dedicación de investigaciones de tesis de grado desarrolladas con anterioridad. Y toda esta información, pues precisamente va a ser desarrollada, va a ser ordenada y va a permitirnos tener un trabajo que sea coherente y que permita, en primer lugar, convertirnos en grandes expertos respecto a la temática que nosotros estamos abordando y en segundo lugar, por supuesto, brindar las herramientas necesarias para la comprensión del trabajo. ¿Qué implica? ¿Cuál es la meta que percibe el marco teórico? Debe permitirnos hacer que cualquier otra persona que con o sin conocimientos relacionados a la temática que se está siendo abordada, por ejemplo, para que cualquier otro profesional que no es del área de ingeniería financiera pueda no solamente llegar a comprender lo que se está haciendo en la tesis de grado, sino también que pueda replicarla, que pueda precisamente contrastarla y que pueda utilizar el marco teórico que nosotros hemos empleado para poder hacer una correcta interpretación de sus resultados. Si logramos hacer que un abogado, que un biólogo, que cualquier profesión ajena a lo que es el ingeniero financiero comprenda de qué se trata nuestro tema, entonces significa que nuestro marco teórico está bien elaborado. Cuando nosotros hablamos de lo que viene a ser en este caso el marco teórico, tenemos que siempre analizar y decir que este debe ser
un proceso en el cual va a integrar el problema con el proceso de sustentación de la información que nosotros estamos previamente estableciendo, de tal forma que esto nos va a garantizar, nos va a permitir precisamente el desarrollo de la investigación, el desarrollo de nuestro marco teórico. Siempre es importante que se tome en cuenta ese famoso conocimiento previo. ¿Qué implica el conocimiento previo? Pues la experticia, ese conocimiento que nosotros hemos desarrollado respecto a la temática que estamos abordando. Esa experticia nos va a garantizar que nosotros podamos construir un marco teórico adecuado y pertinente. Es decir, que nosotros podamos colocar una conceptualización, que podamos justamente sustentar nuestro trabajo. ¿Cuál es la importancia del marco teórico? Pues que ordena la información, ordena, asume los trabajos, los resultados precisamente que han sido ya presentados en otras investigaciones, de alguna manera responde a lo que es el planteamiento del problema, orienta, como que dicen, la búsqueda de información pertinente y adecuada. ¿Cuál es el propósito que se persigue en este caso el marco teórico? Pues dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y preposiciones que nos permiten abordar el problema. Dicho más sencillo, aquí tendríamos lo que sería en este caso nuestro propósito. Bien, entonces entremos a lo que sería en este caso las funciones que tiene nuestro marco teórico. El primero implica precisamente a que nuestro marco teórico permite evitar o prevenir que se cometan errores productos de la información que se pueda encontrar respecto a la temática que está siendo abordada en la investigación, de tal forma que nuestro marco teórico no solamente nos va a llegar a sustentar nuestra investigación, sino también va a orientarnos, va a prevenir que se cometan errores, va a ampliar nuestros conocimientos, va a convertirnos en grandes expertos. En realidad, prácticamente, aquella persona que desarrolla una tesis de grado no es más que simplemente aquella persona que es la mayor conocedora de la temática que está siendo abordada. Si nosotros estamos haciendo un plan de negocios para incorporar, por ejemplo, que nuestro nuevo emprendimiento va a ser respecto al tema de las pizzerías, pues si ese fuese nuestro emprendimiento en nuestro trabajo final de grado, entonces nosotros, ese investigador, al final del trabajo, pues prácticamente va a ser el que más sepa acerca de pizzas, de los tipos de pizza, de sus ingredientes, de su forma de preparación, de cómo se puede llegar a conservar y todo lo que ustedes quieran respecto al tema de la pizzería. Entonces, no habrá nadie que más sepa desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista teórico, que más sepa de pizzas que la persona que ha desarrollado precisamente la tesis de grado. Y finalmente nos va a permitir, por supuesto, la formulación y la sustentación de nuestra hipótesis. Y por supuesto, en nuestro marco teórico nos va a inspirar nuevas líneas y áreas de investigación que es indispensable tomar en cuenta. Analicemos esto para que podamos, como quien dice, entender un poquito la importancia de nuestro marco teórico. Supongamos que en nuestro análisis del problema o el planteamiento del problema, nosotros mencionemos que se pretende identificar el cómo o que se desconoce cómo el ingreso per cápita puede afectar o deteriorar el medio ambiente. De ahí que precisamente en nuestro marco teórico lo que nosotros vamos a llegar a hacer es buscar información que sustente nuestro problema. Y dentro de esta sustentación vamos a encontrar a lo que sería en este caso la curva ambiental de Kuznets. Este es un modelo endógeno que fue publicado precisamente por Kuznets en los años 70, debido a que en ese periodo de tiempo se descubre precisamente, salen muchos informes en el ámbito medioambiental y se da, como quien dice, se crea una mayor conciencia medioambiental y por supuesto se empiezan a hablar
de los problemas relacionados por el tema del deterioro de la capa de ozono. Los primeros informes respecto al tema del cambio climático también se presentan durante esa época. Se habla acerca de la crisis del petróleo en los años 1973. Entonces, todo eso genera precisamente que se desarrolle este proceso de investigación en el cual Kuznets nos dice que el ingreso per cápita que pueda tener un país o una nación o simplemente una familia va a depender precisamente de en función al ingreso per cápita que tenga. A mayor ingreso per cápita, por supuesto, vamos a tener en este caso un deterioro medioambiental cada vez más fuerte. También Kuznets nos dice que se va a generar en algún momento un punto de equilibrio a medida que el ingreso per cápita de un país pueda ir aumentando. ¿Qué va a generar este punto de quiebre? Pues que de alguna manera hay un proceso de inflación en el cual esa curva que era ascendente pues empiece a descender y de alguna manera pues pueda generar un mejoramiento de las condiciones, en este caso de las condiciones ambientales del país. ¿Cómo se explica esto? Fíjense, yo les voy a dar un simple ejemplo. En las economías como las nuestras, por supuesto, vamos a estar en este caso en el gráfico izquierdo, pues nosotros estaríamos precisamente acá en economía con preindustriales, una economía que con países subdesarrollados, donde nuestros ingresos per cápita es relativamente pequeño, pero sin embargo nuestro impacto es cada vez mayor. Y a medida que esto va aumentando, el ingreso per cápita va incluso aumentando la degradación ambiental. Yo lo comparo esto con una persona, por ejemplo, que tiene un ingreso mensual de 2.000 bolivianos versus uno que tiene 15.000 bolivianos. El de 2.000 bolivianos, por ejemplo, va a hacer que tenga una austeridad bastante fuerte, se mueve en sistemas de transporte público, cuando asume, por ejemplo, el mercado, pues lo hace se lleva sus propias bolsas, entonces, y por supuesto cocina la gran mayoría de las veces, entonces el impacto es menor. Si comparamos con una persona que tiene 15.000, 20.000 bolivianos al mes, vamos a tener una persona que ya maneja un vehículo, por ende ya es una fuente puntual y móvil de contaminación. Por supuesto, ya no va a ir al mercado, sino que va a utilizar el supermercado y en el supermercado te dan una bolsa por cada producto que vas a llevar, por ende vas a generar en este caso un proceso de contaminación muy fuerte. En este sentido, hay que tomar en cuenta precisamente esto. Entonces, la persona que no tenga mayor ingreso per cápita va a contaminar más. Fíjese, este modelo nos menciona también que a medida que las economías aumentan, pues también se genera un proceso de mejoramiento de estas condiciones. Yo lo pongo como ejemplo a Países Bajos, donde por supuesto se tiene una economía relativamente importante, y fíjense, esto hace que las condiciones, su sistema de transporte es 100% eléctrico, por ende se generan cero emisiones. Las empresas, las organizaciones premian y dan un bono, por ejemplo, para que las personas que se muevan en bicicleta, pues reciban este bono. Y por supuesto, porque ellos saben perfectamente que si una persona está en constante movimiento, utiliza una bicicleta como medio de transporte, pues va a tener un estado físico mucho más saludable. Al tener un estado físico mucho más saludable, va a rendir mejor y va a ser mucho más productivo en su empresa. Y evidentemente, al estar siempre activo, pues va a tener menos permisos para poder visitar al médico. Entonces, fíjese, esa es la explicación de lo que sería, ese sería nuestro marco teórico, esa es la sustentación de nuestro marco teórico ante el problema que nosotros podamos tener. ¿Para qué también nos sirve el marco teórico? Yo lo tengo reflejado en el cuadro que está a mano derecha. Este es un, este es un resultado de un ingreso per cápita y la degradación ambiental, algo ya mucho más real, pero este gráfico lo podemos precisamente interpretar de dos formas. En función a que si es un enfoque cuantitativo, entonces nosotros vamos a aplicar un proceso deductivo. ¿Qué va a implicar esto? Que podamos hacer un análisis de este resultado encontrado desde el punto de vista primero general, es decir,
con la sustentación que hemos dado precisamente en el marco teórico, nosotros vamos a poder explicar qué es la curva de Courtney y cómo el ingreso per cápita puede afectar la degradación o puede provocar un aumento en la degradación ambiental, para luego precisamente una vez que se ha hecho la sustentación general, hacer ya una explicación particular de los resultados encontrados precisamente en esta figura. Si nosotros hablamos de una investigación que sea cualitativa, entonces estaríamos hablando que sería un proceso inductivo, es decir, que partiría de lo particular hacia lo general. En este caso, pues estaríamos analizando lo que sería en este caso, primero hacemos la interpretación de los resultados encontrados en nuestra investigación, en nuestra tesis, para luego sustentar los resultados encontrados con lo que nosotros estamos precisamente, o lo que hemos colocado, lo que hemos encontrado precisamente en lo que viene a ser nuestro marco teórico. Entonces, para eso básicamente es lo que sirve nuestro marco teórico. Bien, entonces, hablemos un poquito de las etapas. Las etapas que lleva, en este caso, una investigación. Fíjense, son básicamente dos, la revisión y la adopción de la información. ¿Cómo lo podemos explicar esto? En esta primera etapa, pues tiene varios sustentos. Si nosotros seguimos con el mismo ejemplo, podemos llegar a decir o hablar, por ejemplo, acerca de la degradación ambiental. Queremos buscar referencia que pueda sustentar esto que nosotros estamos colocando en nuestro planteamiento de problema. Para ello, vamos a buscar utilizando las bibliotecas virtuales, utilizando Google Académico o haciendo una búsqueda avanzada, vamos a detectar la literatura. Esa búsqueda avanzada nos puede generar de repente, no sé, 20 o 30 fuentes literarias que son importantes y que están íntimamente relacionadas con la temática. El segundo paso, después de haber encontrado esas 20 biografías, es obtener la literatura. ¿Qué yo voy a hacer, por ejemplo? Pues voy a filtrar la información. Voy a decirle que no me interesa tener 20, me interesa tener de repente una menor cantidad, pero quiero información que esté actualizada, que no pase de los 5 años de antigüedad, la información que vaya a ser presentada, para luego, precisamente, una vez que he hecho ese barrido, he hecho esa obtención de la literatura, pues voy a encontrar de repente solamente 5 trabajos que son trabajos 2018, 2019 y 2020. Entonces es una información mucho más actual. Una vez que he hecho esto, pues esos 5 libros prácticamente en este tercer punto, yo tendría que literalmente que leerlo todo, comerme como que dice de forma literal la información que está en esos 5 libros, para luego de esos 5 libros y en función a lo que yo he leído, extraer la información que a mí me interesa, que es realmente interesante y que pueda servirme en mi tesis de grado. De tal forma que en el libro 1, pues voy a obtener de la página 49 a la 50 la información que yo necesito para mi tesis. Del libro 2, la información que está en la página 13 y 14 que me va a servir para mi tesis. Voy extrayendo la información para luego en el siguiente paso ordenar la información, precisamente presentarla de forma adecuada y coherente y finalmente colocar la referencia bibliográfica utilizando las normas APA. Eso es indispensable e importantísimo para evitar colocar precisamente o evitar que se genere un plagio. ¿Qué es el marco de referencia? No es otra cosa que simplemente ubicar al investigador dentro de una teoría o enfoque o escuela. Ya habíamos mencionado cuáles son sus funciones y vamos a hablar en este caso de lo que serían los famosos submarcos. Tendríamos el marco teórico, el marco conceptual, el histórico y el legal. Estos dos últimos normalmente pueden servirnos de manera muy clara en aquellos aspectos que están relacionados con el ámbito del derecho. En ciertas investigaciones podemos utilizar un marco legal en función a las características de la tesis misma y por supuesto, ¿qué ingresa prácticamente sí o sí en nuestro marco referencial? Pues va a entrar el marco conceptual y el marco teórico. En nuestro marco conceptual, como dice su nombre, aquí tendríamos que colocar los conceptos más relevantes, más importantes que vayan a responder precisamente a nuestro planteamiento de problema y a nuestros objetivos. En cambio, en el marco teórico lo que vamos a colocar es precisamente aquella información procedimental
que permita precisamente hacer que nosotros nos convirtamos en grandes expertos respecto a la temática que está siendo abordada. Habíamos dado un ejemplo respecto al tema de la pizzería, por ejemplo. Si nuestro objetivo fuese elaborar una pizza, entonces nosotros en nuestro marco referencial tendríamos que colocar, perdón, en nuestro marco teórico tendríamos que colocar, ya no hablamos de concepto, que es una pizza, no nos interesa decir que es una pizza, nos interesa desarrollar prácticamente el procedimiento como tal, cuáles serían los tipos de harina con los cuales se puede elaborar la pizza, cuáles son sus principales características, cómo sería la forma de preparación de las masas, cuáles son los ingredientes para preparar la masa, cuánto tiempo tiene que estar madurando, eh, cuál es el peso óptimo o ideal para poder elaborar, por ejemplo, una pizza mediana, una pizza familiar, y luego cuáles son los ingredientes, cuáles son los diferentes tipos de queso que hay, cómo se prepara el queso parmesano, cómo se prepara el queso mozzarella, y todo lo relacionado precisamente con el tema de los ingredientes, para luego abordar el tema de cocción, cuánto tiempo de cocción, qué tipo de horno se va a utilizar, es decir, prácticamente todo y finalmente cómo se llega a servir, cuáles serían las estrategias para poder precisamente hacer que mi pizzería pues pueda aumentar pueda aumentar el tema de sus ventas y cuáles estarían las principales estrategias de marketing para que funcione de forma óptima mi pizza. Entonces, fíjense que en el marco teórico, prácticamente yo que antes no sabía de pizza, al leer todo el marco teórico, prácticamente me convierto en un experto pizzero, conozco, sé de cómo se elabora, cuáles son sus ingredientes, cuál es la forma de preparación y cuál es la forma de presentar las pizzas y cuáles serían las estrategias para poder vender más pizzas precisamente. Entonces, yo me convierto en un experto relacionado a la temática que está siendo abordada en nuestro marco teórico. Y esa es precisamente la función principal que tiene precisamente nuestro marco teórico. Ok, hablemos entonces ahora de lo que serían los pasos para poder construir el marco teórico. Vamos a hablar que estos son básicamente 5 pasos. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, son identificar los elementos que forman parte del problema. Hayamos mencionado que nuestro marco teórico está relacionado con nuestro planteamiento de problema. Identificamos las variables, así como también la variable dependiente, independiente, así como su relación, como es la variable interviniente, para luego precisamente ayudados y con esa secuencia poder precisamente ya hacer una búsqueda de la información. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar acerca de lo que sería la libertad económica que ha influido en América Latina, pues nosotros tendríamos que analizar todos los aspectos relacionados, las diferentes teorías, definiciones que puedan haber existido, las diferentes corrientes que se han generado a lo largo de la historia respecto al tema de la teoría del crecimiento, la teoría del desarrollo, la libertad económica que existe en América Latina. Tendríamos que analizar la influencia de la CEPAL, la influencia del estructuralismo, de las diferentes corrientes que se han generado, qué es crecimiento, qué es desarrollo, y bueno, todos los conceptos y todos los paradigmas y las corrientes que se han generado para finalmente esa información que nosotros consideremos pertinente, ordenarla, clasificarla y presentarla de una forma adecuada y coherente. Bien, entonces, pues de tal forma que la función que tiene nuestro marco teórico no es otra cosa que convertirse en el norte, en la ruta que nosotros debemos de seguir y que va a facilitar el desarrollo de nuestro marco metodológico, es decir, las herramientas o los pasos que nosotros debemos de seguir para poder llegar a contrastar nuestra hipótesis, a contrastar nuestros objetivos. Entonces, el marco teórico realmente es importante. ¿Cómo nosotros elaboramos nuestro marco teórico? Primero vamos a acudir a fuentes primarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Pues son aquella información que se presenta de forma completa. Por ejemplo, una tesis, un libro, la información que se encuentra en un artículo científico. Si no existiesen fuentes primarias, entonces vamos a acudir a fuentes secundarias. ¿Cuáles son las fuentes secundarias? Es Google, es las revistas de revistas, a toda aquella información que se encuentra de forma resumida.
Si no hubiese información secundaria, entonces acudimos en este caso a fuentes, a expertos, a fuentes terciarias que no, bueno, es muy difícil que no se pueda encontrar la información correcta, pero de todas maneras es importante que lo que sería ya lo que es nuestra información que vayamos a colocar en nuestro marco conceptual, en nuestro marco teórico, pues debemos de fijarnos que la información que se va a colocar tiene que ser fiable, tiene que ser válida, tiene que ser información precisa, adecuada. No porque tengamos 100 páginas de marco teórico significa que una tesis está bien elaborada. Más al contrario, mientras más corta, mientras tengamos 15, 20, 30 páginas de lo que es nuestro marco teórico, va de alguna manera a dar a entender de que nuestro marco teórico ha sido bien elaborado, que la información que se ha colocado es la precisa, es la adecuada, es la pertinente, es fiable, es en este caso la adecuada para el desarrollo de nuestra tesis. Y existen dos grandes métodos para poder precisamente elaborar nuestro marco teórico. Cualquiera de los dos métodos es útil, es bueno y que va a depender de manera muy clara en el sentido de que depende solo y exclusivamente de la experticia del sujeto del investigador, es decir, del investigador. El método del mapeo, teniendo yo el conocimiento previo que habíamos mencionado anteriormente, pues yo puedo de alguna manera empezar a utilizar ciertas herramientas. Por ejemplo, si la idea es de buscar información respecto al tema del clima organizacional, pues lo primero que tendría que hacer es de alguna manera buscar ciertos datos acerca de las definiciones, ver cómo se mide, cuáles son los modelos que existen en el tema del clima organizacional, cuál es la gestión correcta para poder administrar un ambiente de trabajo que sea adecuado y pertinente. Y este mapeo de alguna manera me va a permitir precisamente el llegar al resultado final. ¿Cuál es el resultado final? Pues contar con un marco referencial, con un marco teórico que sea pertinente, adecuado y que brinde la información necesaria para que yo me convierta en un experto en el área del clima organizacional. La segunda temática o el segundo método es el método facticia de qué tanto yo pueda llegar a conocer acerca de la temática que voy a abordar. Entonces, pues aquí lo podemos precisamente ir definiendo en función al planteamiento del problema, nuestros objetivos, pues lo puedo dividir en subtema, en tema y luego en subtema para luego buscar las referencias bibliográficas. ¿Ya? Entonces es como que primero como que voy armando, como que dice, cuáles serían en teoría los puntos necesarios e importantes que yo tengo que tomar en cuenta y a partir de ahí pues voy precisamente alimentando con las referencias bibliográficas que yo vaya encontrando. Vuelvo a insistir, todo depende de la experticia que tenga el investigador. Hablemos de fuentes. Fuentes, pues que ya también lo habíamos mencionado un poquito, las fuentes primarias son todas aquellas donde la información se encuentra de forma completa, de forma técnica y detallada. Las revistas científicas, en los libros, en las tesis de grado. Las revistas, las fuentes secundarias, en este caso, se encuentran en las revistas de revistas. Por ejemplo, Cosmopolitan es una revista de revistas, es una revista en la cual se presenta información en temas de gastronomía, deporte, nutrición, salud, muestra, como quien dice, de todo, ¿no es cierto? Es un mix, pero la información que se presenta ahí, que puede ser válida, que puede ser buena, se presenta de forma resumida. Por consiguiente, es una fuente secundaria. La información que nosotros encontramos en Google es información secundaria. Es importantísimo que la información primaria que nosotros vayamos a solicitar, que nosotros vayamos a conseguir, sea buscada de manera muy concreta en lo que sería la aula, perdón, lo que vienen a ser las bibliotecas virtuales. Cielo, por ejemplo, es una de las bibliotecas virtuales más completas que nos garantizan, que nos van a permitir precisamente garantizar el llegar a obtener esta información que verás que es importante y que nos va a permitir precisamente eh, eh, tener herramientas en el caso de que no hubiesen fuentes primarias. Solo recurrimos a fuentes secundarias
cuando las fuentes primarias no existen. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Es buscar en fuentes primarias. Los centros documentales y las bases de datos son indispensables, son importantísimos, porque hoy en día pues, nos permiten acceder a información veraz, pertinente y estadística de primera mano que garantiza el desarrollo de nuestra tesis. Y por supuesto, debemos de basarnos. Hoy en día no hay forma de escaparse y decir que no vamos a utilizar Internet, porque evidentemente es la fuente de información mundial, es la red de redes donde nosotros podemos llegar a encontrar, como que dice, toda la información necesaria y adecuada para nuestra tesis de grado. ¿Qué les recomiendo si finalmente vamos a utilizar solamente Internet? Pues mínimamente, lo mínimo que tenemos que hacer es hacer una búsqueda avanzada. ¿Qué nos va a permitir tener una búsqueda avanzada en Google? Pues nosotros podemos filtrar la información en cuanto al tema de la antigüedad. Nosotros le podemos decir que la búsqueda sea solo y exclusivamente en lo que sería los últimos 5 años, que tenga máximo de antigüedad de 5 años. Podemos decirle que la información que nos busque sea solamente en español o solamente en inglés o solamente en portugués, que sea solamente publicaciones desarrolladas en Bolivia o publicaciones desarrolladas en Argentina o en España. Podemos precisamente incluso podemos decirle a Google que queremos que la información que nos brinde que sea solamente aquella información que ha sido publicada en Cielo, por ejemplo. Entonces, es importante que podamos precisamente utilizar esta herramienta. También podemos utilizar lo que sería en este caso Amazon. En Amazon podemos comprar ebooks, podemos precisamente acceder a mucha información, pero por sobre todo también podemos encontrar lo que sería, hay también, podemos encontrar nosotros libros gratuitos o libros que están prácticamente a un precio regalado, ¿ya? Entonces, no descartemos lo que sería Amazon y pero lo más pertinente sería en este caso ingresar a lo que es el portal de nuestra universidad y en sección precisamente de consultas, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, acá lo que serían las bibliotecas virtuales. En la gráfica ustedes están viendo lo que sería la biblioteca virtual de la Universidad de Cambridge. En este caso, pues tenemos información pero de última mano, donde con seguridad que va a asegurar que la calidad de nuestro marco teórico sea adecuado. Entonces, por supuesto, debemos de utilizar y debemos de emplear lo que sería nuestro marco, nuestro marco referencial, nuestro marco teórico, usando nuestras bibliotecas virtuales que están en nuestra página web. Bien, veamos un poquito del derecho de autor. Plagio es el acto de presentar las ideas de otras personas como si fuesen propias, sin identificar la fuente de información de donde se ha obtenido. Entonces, esto es importante precisamente que lo tomemos muy en cuenta, porque si nosotros colocamos la información sin decir de quién es o quién es el autor, estamos cometiendo plagio. Y por supuesto el plagio tiene incluso ahí en muchas legislaciones, en muchos países tiene esta ley, tiene problemas de cárcel, ¿ya? Todo trabajo intelectual tiene un derecho legal y tiene que recibir incluso un incentivo económico por el esfuerzo y el trabajo que se ha desarrollado. Entonces, para evitar cometer plagio, es importante que pues, nosotros podamos utilizar precisamente normas internacionales para evitar este elemento. Entonces, nosotros vamos a encontrar dentro de estas normas de redacción científica, pues vamos a encontrar, por supuesto, entre las más importantes, las normas JAPA, las normas ISO y las normas Vancouver. Para evitar, que recomendemos precisamente evitar que el plagio, debemos simplemente recurrir a fuentes primarias, utilizar el autor original, mencionar al autor original y colocar la referencia bibliográfica de donde se ha obtenido, es decir, el libro, el nombre del libro
y siguiendo en este caso el tema de la redacción, pues nosotros tenemos que colocar quién ha escrito el libro o quién ha escrito ese párrafo, esa información que nosotros estamos utilizando en nuestra tesis. Hayamos mencionado que tenemos entre las más importantes las normas Vancouver, especializadas para el área de medicina, las normas JAPA para el área de ciencias sociales y psico, y las normas ISO para el área de ingeniería y el área de construcción civil. Vamos a trabajar lo que sería en este caso, vamos a detallar lo que sería nuestras normas APA. ¿Por qué vamos a detallar las normas APA? Pues porque son las que nosotros como del área de ingeniería financiera, pues vamos a utilizar para nuestra redacción. También la carrera, la facultad y la misma universidad ha tomado como premisa el poder utilizar como norma de redacción científica precisamente las normas APA. Importantísimo el detalle que les voy a facilitar. Si nosotros estamos haciendo una tesina, que en algunos casos se lo utiliza para poder obtener el título a nivel de ciencia, perdón, a nivel técnico medio, técnico superior, es indispensable que se cuente con entre 20 y 30 referencias bibliográficas. Si nosotros tenemos una licenciatura, que es lo que precisamente dentro de muy poco vamos a estar nosotros peleando, pues estaríamos diciendo que es indispensable que nuestras referencias bibliográficas estén entre, entre 15 a 25. Es decir, entre 15 a 25 en el caso de que se fuese una investigación para una determinada asignatura. Para nuestra tesis de grado, entre 25 y 35 entre 25 y 35 referencias bibliográficas, y para una tesis de maestría, pues entre 30 y 40 referencias bibliográficas como mínimo. ¿Qué implica si ustedes analizan esto? Que a medida que aumente el nivel de complejidad de la investigación, nosotros debemos de sustentar con una mayor cantidad de referencias bibliográficas, con una mayor cantidad de libros. ¿Qué implica, por ejemplo, si nosotros tenemos que tener una tesis de grado? Que mínimamente tendríamos que recurrir a entre 25 y 35 artículos científicos, libros o tesis de grado que nosotros vayamos a desarrollar. Hablemos entonces de lo que es las normas APA. Las normas APA ya están en su séptima edición, que fue publicado precisamente en octubre o noviembre del año 2019. Existen unas ciertas referencias, ciertas condiciones, ciertas diferencias entre lo que es la sexta y la séptima edición, pero que son mínimas, y lo más importante que el por qué en este caso no estamos nosotros utilizando a full o de forma completa o extensa lo que sería en este caso la séptima edición, es porque, por ejemplo, la gran mayoría de los equipos de computación cuentan con un software, en este caso con Microsoft Office, en la cual todavía sigue trabajando con la sexta edición. Tendríamos que tener un software actualizado que sea versión 2020, 2021, para que ahí recién tome en cuenta, en este caso, las características de la séptima edición. Sin embargo, se la puede configurar, el documento se puede configurar para que se pueda trabajar precisamente con las normas JAPA en su séptima edición, que es lo recomendable. Para ello, ¿qué vamos a recomendar? En este caso, el tipo y el tamaño de letra, yo normalmente utilizo Times New Roman tamaño número 2, pero evidentemente la norma nos dice que se puede utilizar Calibri 11, Arial 11, Lucila San Unicode tamaño número 10 o Georgia tamaño 11. El tamaño de los márgenes, una pulgada prácticamente a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, o 2,54 centímetros, depende de cómo ustedes quieran trabajar, ¿ya? O en centímetros o en pulgadas. También, en el caso de que ya sea una tesis de grado, se debe de incluir 1 centímetro a la izquierda para el proceso de encuadernación, ¿ya? Eso es importante que tomemos muy en cuenta. ¿Qué pasa con el tema de los títulos? El título número 1 tiene que ir como el ejemplo que ustedes están viendo acá, tiene que estar centrado, tiene que tener negrillas. Cada palabra se debe iniciar en este caso con una mayúscula. Y por supuesto, el título inicia en el siguiente párrafo. En el caso del título número 2, este ya no está centrado, sino está alineado a la izquierda con una grilla,
De igual forma, cada palabra inicia con una mayúscula y el texto se inicia precisamente en el siguiente párrafo. Lo mismo para el nivel el 3, la única diferencia es que ahora se incluye el tema de cursiva, ¿ok? El tema del cursiva. Aquí, ya para el nivel 4, fíjense que aquí estaríamos hablando que el título ya no está alineado a la izquierda, sino que tiene en este caso una pequeña sangría de media pulgada que de alguna manera pues va a ayudarnos en este caso en la comprensión del mismo. Y bueno, y ahí tienen un poquito qué pasaría si que necesitamos un título número 5. ¿Cómo nosotros colocamos la información, la referencia que estamos copiando y pegando de algún libro, una tesis o de un artículo científico? Va a depender de la extensión de la información que se coloque. Si la información que estamos colocando, que estamos copiando como referencia, no sobrepasa las 40 palabras, entonces corresponde hacer lo que se está mostrando en este ejemplo. Nosotros colocamos la información copiada entre comillas y decimos, según las normas JAPA, el apellido del autor, el año de la publicación y el número de la página. En cambio, si la información que está siendo colocada es mucho más extensa, si es mucha más extensa, en este caso vamos a colocar el apellido y el año de la publicación, decimos que afirmó lo siguiente y colocamos toda la información y por supuesto tenemos que llegar a decir de dónde o en qué página se ha obtenido la información. Eso para que lo tomemos muy en cuenta. La norma JAPA también tiene su propia reglamentación en cuanto al tema de las tablas de figuras y las tablas y la figura. Si ustedes miran ambas figuras, pues vamos a tener características muy similares. De todos los números, las tablas tienen que estar numeradas, tiene que haber en este caso, un título de la tabla o de la figura. Fíjense que en el caso de las tablas, fíjense que los bordes prácticamente no es la tabla cuadriculada que nosotros estamos acostumbrados. En realidad solamente debiera de tener tres líneas desarrolladas precisamente en una tabla. Las dos líneas que van con el encabezado, en este caso con los títulos, y la última que es la que concluye precisamente con el total, ¿ya? Para que lo tomemos un poquito en cuenta cómo tendría que desarrollarse una tabla y la figura. Y por supuesto en la nota de tabla ya hay una descripción de lo que se está mostrando y si la información que se ha colocado ha sido extraída de una fuente referencial, pues tendríamos que colocar precisamente de dónde estamos colocando la información, tal como ustedes están viendo en la figura. Bien, eso como quien dice en cuanto a lo que viene a ser nuestra tercera unidad y por supuesto ingresaremos a ronda de consultas y preguntas al respecto.